inmediato con Henry Ebrard, el economista que nos aplatana y nos interpreta en términos muy entendibles. Nos interpreta de economía a entendible la situación con el tema de los precios, con el abastecimiento o desabastecimiento, y por eso hemos hecho contacto con Henry en el día de hoy. ¿Cuál es la proyección de este fin de año y quizás un poco cómo nos preparamos para el primer trimestre? Porque hay que prepararse. Buenas tardes y bienvenido, Henry. No lo escucho. ¿Tendrá el micrófono cerrado? A ver. Ya. Okay. Muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Como siempre, un placer estar con ustedes iniciando la tarde. Iniciando el último mes del año. Pero, ay, perdón, señor. Perdón. Mi cámara acaba de comprar una de las cámaras. Si se rompió una de las cámaras de la cabina, fue Ámbar con la cabeza. No fue un terremoto, fue Ámbar que se sincronizó. Tembló la cámara. Ay, lo sé. Mira, perdón, Henry. Vamos a ver. Estamos escuchando que hay precios más caros, que hay precios más altos, que hay desabastecimiento. ¿Qué es lo que va a pasar con este último tramo? ¿Qué tan bien nos portamos? ¿Qué tan mal nos portamos? Un poco de todo esto en entendible, Henry. No, cómo no. Mira, es cierto que desde, vamos a decir, el segundo trimestre del año 2021, la inflación empezó a alcanzar niveles anormalmente altos. Yo recuerdo que el pico de inflación de este año fue en el mes de mayo, que cuando tú mides la inflación, o sea, el crecimiento de los precios de una fecha a otra fecha y tomando un año completo, en mayo la inflación acumulada superaba el 10%, que era la primera vez que pasaba eso desde octubre del 2008. ¡Wow! O sea, hace 13 años atrás. 13 años. O sea que cuando empezó a producirse esto, ya varios economistas empezamos a alertar que nos preocupaba esta situación, porque la inflación siempre tiene como tendencia de afectar, de impactar negativamente a los hogares claro. menos protegidos, porque especialmente cuando el componente más importante de inflación en República Dominicana es combustible, que solo combustible lo compran quizás más los hogares de clase alta, pero los alimentos, que son los que más han subido, los compra en su gran mayoría. La proporción, ¿no?, de compra de alimentos dentro del presupuesto de los hogares más pobres, el quintil 1, que es el 20% de los hogares más pobres, alcanza ese 40% del presupuesto total. Entonces, de cierto modo, en la literatura económica se acostumbra a decir que la inflación es el peor impuesto a los pobres. Entonces, cuando se empezó a dar esta situación, yo recuerdo que el discurso oficial a nivel del Banco Central era el mismo discurso que se escuchaba de los demás bancos centrales a nivel mundial, de que este asunto de la inflación iba a ser temporal y que de aquí a final del año íbamos a volver a una situación normal en República Dominicana y tener una inflación que ande alrededor del 4% en ritmo anual. Sin embargo, la realidad ha sido muy diferente. Lo que se pensaba como un fenómeno temporal terminó siendo un fenómeno que yo llamo un temporal. Esa es una auténtica tormenta que tenemos, y es la razón por la cual, sin sorpresa, ustedes habrán notado, y creo que fue la noticia económica de esta semana, el hecho de que el Banco Central anunciara que están empezando a subir la tasa de interés de referencia. Es típicamente una medida que se toma cuando uno está buscando enfrentar alta inflación y tratar de hacer que la inflación empiece a bajar. Una pregunta, señor Henry, porque obviamente en términos aplatanados, vamos a verlo desde el punto de vista de inversión y desde el punto de vista de la oferta y demanda. O de seguridad. ¿Cómo esto afecta
a todo lo que llega de importación en nuestro país para nuestro consumo como ciudadanos? Bueno, puede haber varios motivos por los cuales se produce inflación en una economía. En este caso, ha sido, vamos a decir, como un consenso un poco demasiado generalizado, quizás. A mí quizás ahí me sale el francés de ser medio rebelde. A mí no me gusta pensar exactamente como todo el mundo, y si todo el mundo piensa de una forma, dice, mira, es que quizás hemos dejado de ver algo, ¿no? Sin duda alguna, en gran medida, la inflación que estamos sufriendo este año en República Dominicana es una inflación netamente importada. Aquí yo me refiero de que esta inflación llega a República Dominicana a través de, primero, los precios de los combustibles. Que por más que el gobierno, y es cierto que desde prácticamente el mes de febrero hasta la fecha, ha erogado grandes sumas de dinero para tratar de congelar, aunque sea parcialmente, los precios, especialmente del GLP, pues los precios de los combustibles están 30% por encima de la misma fecha del año pasado, y eso se transmite a toda la economía, porque el transporte sale más caro, el combustible para el tractor en el campo sale más caro, después el combustible para transportar frutas y vegetales a la ciudad, etcétera, etcétera. Entonces, hay este componente que viene por un precio que es fundamental en la economía dominicana, pero que lamentablemente no se fija aquí, que es el precio del petróleo. El petróleo. Cuando empezamos el año 2021, ¿verdad? El petróleo se cotizaba a nivel internacional en $47. Hace 3 semanas llegó a $85. $85, o sea, prácticamente casi dos veces su precio. Casi 2 veces. Entonces, obviamente esto, tarde o temprano, va a tener un impacto sobre el precio del combustible. Si bien... Ahora, una cosa, Henry, con relación al escenario nuestro, los préstamos que está tomando el gobierno, no era políticamente oportuna una reforma fiscal, porque políticamente no convenía que eso ocurriera, pero indiscutiblemente que no nos lo va a despintar nadie. No. Vamos a tener que someternos a una reforma fiscal. Y por el otro lado, ¿qué tanta incidencia tiene en la economía de nuestros países esta amenaza o este tema de que hay un brote, que si hay cierre, que si no hay cierre de frontera? Es un poco todos esos elementos que pudieran incidir en lo que nos está ocurriendo. Mira, por ejemplo, para terminar con el tema de inflación y vincularlo con este tema que tú acabas de poner, ustedes vieron que los precios del petróleo se han desplomado el fin de semana pasado, inclusive prácticamente ha bajado $16 en menos de 10 días, lo cual pudiera ser una muy buena noticia, pero yo llamo eso como una mala buena noticia, porque ¿qué es lo que ha provocado esta baja del precio, este derrumbe, ¿no? La aparición de una nueva variante. La aparición de una nueva variante que algunos están interpretando que pudiese significar volver hacia la frontera. Entonces, obviamente sería una noticia trágica. Yo creo ahí que tenemos que no perder la cordura con el manejo de las noticias con el tema del COVID, porque ya todo el mundo está muy claro que el COVID afecta las vías pulmonares. Ahora, yo creo que también está empezando a afectar seriamente los cerebros de gente pensante. Mira, la declaración completamente irresponsable de ayer de la Organización Mundial de la Salud, que está llamando a la gente mayor de 60 años de suspender actividades, de no volver a viajar, esto no se corresponde a ninguna realidad de lo que se está viendo. Grecia propone una multa que puede llegar a los $10,000, casi $11,000. ¿Qué? No, casi $11,000 a los mayores de 60 años que no se vacunen. No, la pregunta mía y la preocupación, señor Henry, es saber la condición
de nosotros y de lo endeudado por esta situación que No, están los entonces, países y la consecuencia que eso es sigue cayendo. por eso que yo creo que es importante que empecemos a reflexionar sobre todo lo que ha pasado para aprender las buenas lecciones y las cosas que se hicieron muy bien durante la crisis y las otras cosas que quizás no hay que volver a repetir. Yo no quiero yo no quiero desconocer el tema de que el COVID ha sido una tragedia. Yo he perdido amigos muy estimados durante esta crisis. Eso es verdad. Ahora, yo creo que tenemos que tener cuidado y pensar que, mire, aquí no se trata de ébola, no se trata de la peste bubónica, no se trata ni siquiera del SIDA. O sea, cuando empezó el SIDA, la tasa de probabilidad de muerte, si te detectaban con el SIDA, era de un 99.5%. No es el caso con el COVID. Yo creo que tenemos que ver de qué manera, gracias a la vacuna, que definitivamente baja considerablemente el riesgo de complicación para las personas a riesgo, o sea, mayores de 60 años, con condiciones de comorbilidad, eso obviamente. Ahora, mira, yo me asusto mucho cuando yo veo que ahora estamos pensando, de cualquier modo, cerrar las cosas porque parece que no está funcionando todo perfectamente bien, y que como no está funcionando perfectamente bien, seguir insistiendo en la misma receta. Vacunar niños de 5 años no tiene ningún sentido científico. Yo no soy médico, claro está. Ahora yo estoy escuchando los unos y los otros. Yo creo que tenemos que tener mucho cuidado. Este año, si no hay problema con el COVID a nivel internacional, la República Dominicana va a tener la mejor temporada de invierno de turismo de toda la historia. Pero ¿qué ocurre? Que si Europa cierra fronteras y nosotros nos nutrimos del turismo europeo, ¿qué va a ocurrir? Yo comentaba que estaba viendo esta mañana que en España está la noticia de que probablemente no haya sido, hay rastreos que evidencian que el primer caso de esta variante no es sudafricano, es español. Pero entonces, nuevamente, ¿eso qué nos dice? Que primero, no sabemos mucho sobre esa nueva variante. Entonces, lo que se sabe de esta nueva variante es que no es no es tan virulenta, que es más leve y que realmente no es una razón suficiente como para que se produzca tanto cierre. Y sin embargo, tú tenías una colección aquí y allá de médicos que yo creo que pasan más tiempo en los sets de televisión o en las cabinas de radio que con lo mismo que investigando o pasando tiempo tratando a los enfermos, asustando y creando un pánico total. ¿Y cuál es el impacto que eso tiene en nuestras economías? Y yo quisiera agregarle esa pregunta, señor Henry. Que esencialmente eso llega a que cuando la gente está asustada, cambia su forma de vivir, consume menos, invierte menos, y eso se traduce inmediatamente en la actividad económica. Claro. Yo creo que tenemos que ver de qué manera aprendamos a vivir y sobrevivir con lo que ha sido un episodio, una seguidilla de virus muy complicados, pero los cuales hemos logrado, si un país ha logrado salir de manera muy positiva de esta pandemia, ha sido la República Dominicana. Y yo creo que también ha habido un fenómeno que sucede hablando con la gente en las farmacias o en los médicos, a diferencia de otros países donde los gobiernos impidieron a los médicos aplicar tratamientos a los enfermos. Aquí nunca pasó eso. Claro que no. Aquí se le ha permitido a los médicos recetar, probar, intentar, y yo creo que ha sido una de las razones por las cuales, a pesar de la falta de disciplina que muchas veces se apreciaba en los programas,
aquí la tasa de mortalidad ha sido muy por debajo de otros países y definitivamente muy por debajo de lo que algunos locos nos querían hacer pensar cuando iban a los programas de televisión a asustar a la gente. ¿Tú tenías una pregunta? Yo tengo una pregunta. Eso que usted estaba hablando del pánico, cómo afecta a la economía, y vimos cómo en Estados Unidos esta nueva cepa desplomó un poco la bolsa de valores y ¿Sí? el mercado del petróleo. ¿Eso puede ser perjudicial para nosotros, puede ser beneficioso o es neutro? Porque nosotros directamente dependemos de ellos para muchas cosas. Mira, eso está muy claro. Que primero, mira, si la gente está con miedo y escuchan la OMS, que se supone que la Organización Mundial de la Salud es un organismo prudente, responsable. Entonces, la pareja de estadounidense que tenía previsto hacer su viaje de fin de año a República Dominicana pudiera, sobre la base de lo que he escuchado, cancelar su viaje. La gente que está comprando en los malls en Estados Unidos, que compran productos elaborados en las zonas francas dominicanas, pues pudieran estar comprando menos. Por eso es muy importante, y a mí me preocupa mucho ver el relajo que ha habido con eso. Nuevamente, yo no quiero, o sea, no me malinterpreten, el COVID es una realidad. Ahora, yo creo que hay que ponerlo dentro de las debidas proporciones y ver cómo, yo creo que de cierto modo, República Dominicana se ha manejado de forma prudente, ha conseguido las vacunas, la gente mayormente ha acudido al tema de las vacunas, al lado de las vacunas se están aplicando tratamiento que en algunos países no están disponibles, están prohibidos. Peor, en una isla como Martinica o Guadalupe, donde ustedes están viendo que hay disturbios muy grandes frente a todas esas medidas que tienen que ver con el COVID, pues ustedes escuchan el testimonio de personal de los hospitales que dicen que las autoridades de Francia han ido decomisando y escondiendo las medicinas que se utilizaban para tratar a la gente, para que la única solución posible sea la vacuna. Yo creo que la vacuna tiene que ser una de las tantas respuestas frente al tema del COVID. Lo que decía yo de ese programa que veía en España, que es de la ministra de Salud española, ella decía es que esta pandemia se va a quedar con nosotros, el COVID va a quedarse con nosotros, y demostrado está que junto con la vacuna hay otros elementos. ¿Cuáles son esos elementos? El distanciamiento, el uso de cubrebocas y el lavado constante de manos. Entonces, sí, y se sabe también que, mira, tener un nivel adecuado de vitamina D, de zinc, todos esos son elementos de políticas prudenciales que hay que tener, porque en la medida en la cual ustedes se va a topar con el virus, si tiene un nivel de salud que es aceptable, que es también más allá del virus, es enfrentar un problema de salud pública importante en la República Dominicana, que es el tema de la obesidad. Un abrazo. Entonces, yo creo que todo esto debe ser una oportunidad para mejorar ciertas cosas. Y bueno, porque si no, mira, nunca vamos a salir de eso. Y yo no creo que esto sea, no es ni justo ni necesario. Un abrazo, sí, gracias por habernos acompañado una vez más. Gracias por la invitación. Antes de cierre de año, por supuesto que volveremos a encontrarnos con usted. Con muchísimo gusto. Cuídense mucho, un abrazo. Igual para allá. Gracias a ustedes que nos acompañaron en la tarde de hoy. Nos juntamos con ustedes mañana. Quédense, por favor, con los compañeros del Sol de la Tarde. Hasta mañana. Solo para mujeres, solo. Sol 106.5.